Hoy, en la entrevista, damos la bienvenida a un reconocido actor, director, guionista, productor y escritor chileno. Como director de cine, su largometraje Sexo con Amor logró reconocimiento internacional, mientras que en televisión dirigió la renombrada serie Los 80. Como actor es muy recordada su interpretación de Roberto Parra Sandoval en la aclamada obra La Negra Ester de Andrés Pérez. Hoy, siguiendo esa huella, prepara el estreno de la película Me rompiste el corazón, de la cual es el director y narra la vida del aclamado folclorista nacional. En la entrevista recibimos a Boris Huercha. Boris, muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista. No, gracias por invitarme. A puertas del estreno de tu nueva película, Me rompiste el corazón, la historia de amor de Roberto Parra y La Negra Ester. Una película que tiene décadas. Bueno, no, van a ser ahora, el 21 de agosto, en todos los cines. Tiene décadas de preparación, de intentos de hacerla, hasta que las cosas cuajaron y logramos salir con la película. Cuando digo en broma que tiene décadas, me refiero también a que tu historia con La Negra Ester nació a finales de los años 80. Sí. Y partamos por ahí para después llegar a la película, que además es bien distinta a la obra, para que nadie piense que va a ir a ver la obra de La Negra Ester al cine. No. Después hablemos de la película. Pero, ¿cómo fue tu primer encuentro con esta obra de Roberto Parra, que se ha transformado en la obra más vista por los chilenos? Sí, mira, no se sabe mucho ese punto, qué bueno que me lo preguntes. La verdad es que Mario Rojas, folclorista chileno, era muy amigo de Roberto y tenía estas décimas de La Negra Ester, que es un cuadernillo en papel roneo hecho con mimeógrafo que había publicado el tío Roberto, donde están sus décimas cuando él cuenta su historia de amor con La Negra Ester en el puerto de San Antonio. Y en ese tiempo nosotros hacíamos teatro callejero. Yo pertenecía a un grupo que se llamaba Teatro Provisorio, que no teníamos un espacio real donde hacer teatro, hacíamos teatro en la calle. Y nos juntamos con Willy Sembler y gente de su generación, que era un poquito más arriba de la nuestra, para tratar de montar esta obra que era La Negra Ester. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía 22 años, 21 años. ¿Estabas en la escuela de teatro? Estaba en la escuela de teatro, ya medio saliendo, trabajando con mi amigo, haciendo lo que más me gustaba, que era teatro. Andábamos en zancos, qué sé yo. Y tratamos de hacer esta obra. En la escenografía la iba a hacer Sammy Benmayor, el pintor. Estuvo acá con nosotros. Fantástico. Mario Rojas tocaba la música y empezamos a hacer una cosa bien loca, pero no teníamos ni un peso, así que finalmente Willy nos dice, mira, tengo una posibilidad de hacer una obra para escolares, hagamos esa, hicimos Don Juan de Molière. Listo. Ahí quedó. Hasta que llegó Andrés Pérez de Francia, que venía a trabajar con la Ariane Mousquin y quería hacer algo en Chile. Y Willy le muestra la obra y a él le gustó. Quería hacer una historia de amor. Porque era un momento bien especial de Chile. Estábamos retornando a la democracia, con muchos resquemores, una sociedad muy quebrada. Y Pérez tenía esa visión y dijo, quiero una historia de amor, justamente por eso. O sea, no meterse en el barro en que estábamos, sino que tratar de mostrar una salida, un punto de fuga. Y así fue, fíjate, porque la obra, tenía canto, tenía música, estaba toda la genialidad del tío Roberto en las décimas, las músicas de la Regia Orquesta, que estaba Álvaro Enríquez, que tenía 18 años, Cutiaste, Jorge Lobo, qué sé yo, un gran elenco en el escenario y se transformó un poquito en eso. ¿Tú conociste a Roberto Parra antes de que te dieran el papel? ¿Lo conociste en persona? Lo conocí durante el proceso de la obra. Ensayamos un mes y tanto. Y Andrés tenía un mecanismo, un método donde él decía, todos prueban los papeles y de repente va a haber una evidencia quién hace cuál. Y ya más o menos estaba decidido que yo hacía a Roberto y ahí lo conocí en la casa de Nicanor en La Reina. Yo me fijaba en él, para el maquillaje, qué sé yo. Pero después ya con la obra tuvimos una relación más cercana, ya que yo era su alter ego en el escenario, él estaba en nuestras giras, vendía sus libritos afuera, después se subía de la obra al escenario y tocaba el jazz huachaca o alguna cueca. Estuvimos en giras internacionales con Roberto, ahí nos conocimos mucho más. Ahí también fueron muy cercanos con Álvaro Enríquez,
que fue una Yo influencia. quiero que me cuentes, claro. sí, yo quiero que me cuentes esa parte, porque además Sí. esa parte es la construcción de la película. Esa relación Sí, es como sí. el Una hilo columna, conductor sí, de un la hilo película. conductor de la película. Pero me interesa tu relación con Roberto Parra y quiero saber cómo construiste el personaje, porque tú haces un Roberto Parra muy único, especial, Claro. muy característico en La Negra Esther, que hay que decir además que La Negra Esther fue todo un fenómeno para Sí. las generaciones más jóvenes, si es que alguno está viendo este programa. Instalaron una carpa sobre el Cerro Santa Lucía, fueron años de funciones a tablero vuelto, recorrieron Chile, el Chile mundo, completo, o sea, y después muchos países. viajaron. Sí. Entonces, tú tenías un Roberto Parra muy especial, que hacía como unos bailecitos. Claro. ¿Eso lo viste en él o de dónde salió? Mira, lo que pasa es que todo esto viene del método de actuación que tenía Andrés, que había que subirse al escenario, poner un pie en el escenario y la emoción tenía que estar a tope, a lo más fuerte posible. Entonces, este es un hombre enamorado el que entra al escenario. Por lo tanto, esa fue la traducción de un hombre enamorado sobre el escenario. Ahora, en la película es un poco diferente porque el Gran Circo Teatro es una actuación muy grandilocuente, ¿no? En la película, en cambio, tomamos las mismas décimas de Roberto Parra, las décimas de La Negra Esther, y las traducimos en un lenguaje mucho más realista, de alguna manera. Claro, la película no está completa en décimas, a pesar de No. que incluye Algunas en cositas, algunos momentos. pero no, se habla en prosa. Y claro, de repente, lo que pasa es que igual el don Roberto escribía de manera frenética, estaba todo el tiempo escribiendo en sus cuadernos. Como él dice en la película, perdió miles de cuadernos, perdió 70 guitarras, tenía una vida muy desparramada, como él decía. Entonces, de alguna manera, este poeta también pensaba en décimas y hablaba un poquito en décimas. Cuando tú hablabas con Roberto, sus construcciones de la frase eran un poquito, no en décimas, pero sí como que de alguna manera eran poéticas, su Qué manera de gran hablar. personaje y qué increíble Sí. tiene que haber sido para ustedes, veinteañeros. Álvaro Enríquez decía en alguna entrevista que tenía menos de 20 años, no 18, sé, 18, 19 años, no había grabado todavía Nada. ninguno de los discos de los tres, nada de Ya eso. existían los temas de los tres, pero aún no lo Pero no habían los había grabado. grabado. No. Y conocen a este señor que es una leyenda del folclore chileno, además un personaje él. Un personaje, ojo, que era de los bajos fondos, o sea, no estaba en la palestra cultural, no era conocido así, sino que él venía realmente del Chile popular. Es como el roto chileno. Roberto se recorrió Chile en los trenes de carga, durmió en las plazas, a veces en una casita a orilla de la línea del tren, vivió las de Kiko y Caco. En la película se ve clarísimo Se ve, su infancia sí, tan, sí. tan pobre. Sí, Tú sí, incluso sí, sí, cuentas ahí una historia de que él ni siquiera tenía zapatos. No, claro, no tenían zapatos los niños en ese tiempo, los niños pobres. Es que eran como 10 hermanos los Parra. Eran 2 hermanos. Clarisa Sandoval quedó viuda con 3 hijos de su primer matrimonio y 9 hijos de su matrimonio con Nicanor Parra padre, que muere muy joven. Se queda esta mujer sola en Chillán con 12 cabros chicos. Dime tú, ¿cómo hace una mujer para sacar adelante esa familia? Por eso son tan potentes estos Parras, porque empezaron entre ellos, bueno, Roberto iba con Lalo a lustrar zapatos, iban al cementerio con Violeta a limpiar las tumbas, a echarle agüita a las flores y pedían monedas por eso. Pero además tenían una tradición de música que ahí mismo se fue desarrollando. La primera salida de Roberto de su casa materna es como Lazarillo llevando a una cantante ciega por Chile. Toda esa música que él empieza a escuchar. La encontré increíble. Es muy Era un impresionante. niñito, 8 años, y viajó por Chile sin su mamá, haciendo de Lazarillo de esta mujer ciega cantante también que aparece en la Esta mujer película. ciega lo arrienda a la mamá, le da unas monedas, esas monedas sirven para alimentar a la familia y Roberto lo cuenta muy divertido porque dice, yo iba, justo, llega esta señora a pedir un lazarillo, eran 2 hermanos y justo andaba yo en el patio, dice. Y le Porque tocó. Le tocó, la mamá dice, Robertito, venga. Y se va con la señora, en la primera salida materna. ¿Cómo te enteraste tú de todas estas historias? Bueno, una porque las contaba Roberto, otras porque hablé con su viuda, con la Cata, que es un pilar fundamental de esta película. Catalina Rojas. Catalina Rojas. También claro. folclorista y con quien Sí, además la Roberto viuda Parra, claro, y grabaron juntos varios discos. Claro, y tienen dos hijas.
También por una cosa fundamental que tiene la película, que tú lo nombrabas, por unas grabaciones que hace Álvaro Enríquez con Roberto Parra, que se juntan todos los miércoles en la casa de Álvaro a tocar música, y Álvaro grabó todas las conversaciones. Ya, volvemos a eso. Yo te había dicho, ustedes eran unos jóvenes, ahí estábamos, unos jóvenes veinteañeros que conocen a este señor que no solamente es un talento musical impresionante, sino que además tiene toda una historia y además es uno de los Parra. Sí. Hermano de Nicanor, lo conocen en la casa de Nicanor Parra. Tiene que haber sido ustedes fascinante, jóvenes universitarios, entrar a este mundo cultural tan distinto, un mundo de lo que él llamaba el jazz huachaca y las cuecas choras, que es algo que él inventó, ese término. Sí, claro. Es un mundo que sobrevive independiente a la academia, que tiene sus propias reglas, que se va alimentando de la sabiduría popular y del cantar popular y de la calle. O sea, el 29 de junio es el día del folclore urbano dedicado a don Roberto Parra, que es el día del nacimiento de Roberto. Es un folclore que no necesita más que la existencia del mismo pueblo chileno para existir, para sobrevivir, para desarrollarse. Entonces es muy interesante porque es una fuerza natural esa música. Y para nosotros, como tú dices, fue muy potente, y desde ahí yo siempre he seguido como conectado con lo popular, digamos, en las películas que he hecho, en los libros que he escrito. Siempre me ha interesado mucho esa conexión que Roberto nos abrió la puerta, la verdad. ¿Cómo fue para ti que interpretaste como actor a Roberto Parra, ahora ser de director, además guiando a un tremendazo actor como es Daniel Muñoz, que además tiene la combinación de ser cuequero, o sea, era muy bueno porque es actor y músico a la vez, lo que lo hace como el personaje perfecto para Roberto Parra. Pero habiendo sido tú Roberto Parra, ¿cómo diriges a otro Roberto Parra? Mira, o sea, ayudaba obviamente, porque yo había pasado por ese cúmulo de emociones, claro, de una forma teatral, y Daniel las tiene que hacer de una forma mucho más íntima, y esto me impresiona mucho a mí cuando yo veo la película, el trabajo de Carmen Gloria Breschi y de Daniel Muñoz, sobre todo en una escena muy íntima que tiene la película, porque la película tiene muchas cosas, tiene vida de cabaret, tiene peleas, tiene esto, tiene lo otro, pero de repente se va estacionando la película en un momento de mucha intimidad, en un cabaret a media luz de día, que no es lo mismo un cabaret en la noche, todo festivo, que de día. Es una cosa triste. Y se va estacionando ahí, y ellos dos con una sutileza manejan las emociones que yo no puedo dejar de llorar cuando veo esa parte de la película. Sí, pero no vamos a decir porque vamos a adelantar el final, pero sí, tienes razón, es como un quiebre, uno viene en la película y ahí se provoca algo. Es que vamos a unas emociones tan verdaderas que ellos dos han tomado con tanto cariño. Eso es lo que yo sentí de los dos protagonistas, de Daniel Muñoz y de Carmen Gloria Breschi. El cariño con que prestan sus personajes a la historia o sus cuerpos a la historia. ¿Cómo pasa por ellos la emoción? Y que tiene otra gracia, además, siento, en ellos y en ti. Lo que conocíamos de la historia de la Negra Ester era del gran circoteatro, era la mano de Andrés Pérez, con todos estos coloridos, con los maquillajes fuertes y exagerados, que era parte de la estética de la Negra Ester. Y tú haces algo completamente distinto, es una película, es un drama, es mucho más íntimo, incluso en la propia vida del cabaret es mucho menos circense. Sí, claro. Mucho más, una vida bastante normal. Sí, bueno, se muestran las dos caras, eso te decía un poco. La cara del cabaret de noche, las mostacillas, el alcohol, los humos del alcohol, la música, la fiesta, qué sé yo. Pero también el cabaret, como decíamos en la mañana, con ya los olores del tabaco, y uno empieza a ver las grietas. Es muy bonita la décima cuando Roberto vuelve al cabaret, que dice: este cabaret lujoso que encontraba en el pasado lo veo muy desolado, como isla de leproso, muy frío, muy escabroso, enredado en la hiedra. Claro, él todo lo que antes veía, esa magnificencia del sueño, de la noche, verlo en la mañana es ver la realidad. Y la realidad de esos ambientes es dura, es súper dura, sobre todo para las mujeres. Y eso la película no lo evita, entra ahí, entra y lo cuenta. Y hay una escena de la Negra Ester que a mí también me conmueve mucho cuando ella dice: Roberto, no doy más de esta vida, le dice. ¡Ay! Se me parte el alma cuando la vemos ahí. Entonces,
Claro, la película tiene que integrarse en eso, tiene que meterse ahí porque es realismo. Aunque esta película también tiene cosas que escapan de la realidad y tiene homenaje al teatro, pero las partes que son realistas tratan de no ocultar la realidad. Ya, me encantó que tú nombraras el homenaje al teatro, porque otra cosa que me llamó la atención en la película es que tiene una construcción distinta, ¿no? Yo no sé mucho el lenguaje técnico del cine, Sí. pero parte con Daniel Muñoz haciendo de Daniel Muñoz. Sí, sí, sí. Y de uno no sabe cómo se transforma en Roberto Parra, Sí, ahí sí, mismo. sí. Cuentas lo de las cintas, los cassettes. Ahí le pasan a Daniel, le dicen, ay, Daniel, espérate aquí, ya te vamos a dar tu papel, escúchate estas cintas que Roberto Parra grabó con Álvaro Enrique. Y pasamos a escuchar Claro, lo que hay claro, en las cintas. sí. En la película está la grabación original, escuchamos la Sí, voz verdadera de Roberto, Roberto sí. Parra con esas conversaciones. Hay partes en blanco y negro, hay momentos que se hacen sobre un escenario de teatro. Sí. Esta mezcla como de estéticas o de visuales dentro de una misma película, ¿cómo nació? ¿Siempre lo pensaste así? No, fue una evolución natural del proceso creativo, ¿ya? Para nosotros, filmar es tener fe en el caos. Eso es lo que yo primero siento en el set. Y porque fue bien caótica la filmación también. Porque es caótico hacer cine. Pero te tocó en pandemia. Sí, bueno, muchas cosas, pero ¿a qué voy? Es un equipo creativo muy grande hacer una película. Depende de muchas cosas. También depende de un presupuesto. Entonces hay cosas que uno sueña con hacer que de repente no puede hacer. Y yo creo que de alguna manera estaba Roberto Parra empujando detrás, porque está ese ingenio del roto chileno que tiene que arreglar las cosas con un alambrito, que no tiene todos los medios y de alguna manera hay que llegar a puerto, ¿me entendés? Entonces la película se fue nutriendo de eso, del ingenio. ¿Cómo hacemos para contar esta historia con los medios que tenemos? Y ahí empezaron a entrar cosas muy bonitas como una maqueta. Resulta que Roberto Parra, un día voy a ver a la Cata y la Cata me muestra unas fotos de Roberto y de repente veo a Roberto frente a una maqueta. Y yo digo, ¿y esta maqueta, Cata? Bueno, Roberto hizo una maqueta mientras estaba maestreando en una casa, pintando una casa, se dio el tiempo de hacer una maqueta de Chillán cuando él era niño. Su barrio de Chillán cuando él era niño. Y a mí se me prendió la ampolleta y esto hay que hacerlo. Y entonces varias cosas ocurren dentro de esta maqueta, que es la imaginación de Roberto puesta ahí, en esta maqueta que él hizo de su Chillán de niño. Porque Roberto nunca dejó de ser niño también, y eso está bien presente en la película. El niño que es Roberto está muy presente en la película. Esos recuerdos de su infancia lo acompañaron siempre. Estas historias que se cuentan dentro de la película, ¿se las escuchaste a él alguna vez? ¿Él habló alguna Sí. vez, hablaba de la Negra Esther, de su propia historia Sí. con ella? Roberto todo el tiempo contaba historias, pero así como contaba historias, cuando te iba a contar algo te decía, mira, esta mentira sí que es verdad. Entonces, era un fabulador, o sea, no sabemos tanto si esta historia realmente él la vivió así como él la cuenta, o desde su punto de vista de poeta, de Un fabulador, poquito Quijote. él es un poco como el Quijote de la Mancha. Vio los molinos. Claro, claro, claro. Es un fabulador, él siempre está inventando cosas. Muchas de sus historias que contaba de repente como protagonizadas por él, después yo la leí en Pedro Urdemales o qué sé yo, es parte de una tradición oral chilena, Roberto Parra, de contar historias. Historias que se han contado siempre, pero de repente él se pone de protagonista. No quiere decir esto que él no haya vivido cientos de aventuras. Como por ejemplo, una vez llega a un pueblo, no tiene donde dormir, va a una comisaría a pedir dormir ahí, lo toman preso y lo dejan 2 días preso. Pero después era el día del carabinero, entonces él sabía tocar guitarra y le pasan la guitarra para que lo disfrazan de carabinero y le pasan la guitarra para que toque en la fiesta, pero no sabía tocar lo que tenían que tocar, entonces al final, oye, son historias de Pedro Urdemales, ¿me entiendes? Del roto chileno, del que se tiene que sobrevivir con muy poquito y que es muy aventurero. Así que ese es Roberto Parra y ese es su huachaca y las cosas que cuenta en sus cuecas son cosas que muchas veces él ha vivido o que ha estado muy cerca, porque en esos ambientes de ahí salieron las cuecas carcelarias. Él vivió cerca de los bajos fondos. Entonces alguien que rescata de ahí, de este mundo tan marginado, tan mal visto por la sociedad, él rescata poesía.
En medio de una familia en que no sé si se ve opacado, pero las figuras son muy fuertes de Violeta Parra, de Nicanor Parra, que aparece también en la película, una relación muy bonita entre ellos. El hacer esta película y el mostrar la historia del tío Roberto, como lo llaman ustedes, los que lo conocieron en esa época, ¿es también un homenaje? ¿Sientes que de alguna manera es relevar su figura, ponerlo en el sitio histórico que le corresponde? Sí, yo creo que eso pasó con La Negra Ester, ¿eh? Cuando surgió La Negra Ester como obra de teatro, Roberto inmediatamente apareció como en primera línea, muy cerca de Violeta, de Nicanor. Y le cambió la vida. Sí, claro, le transformó bastante la vida. Después de eso nosotros hicimos otra obra que se llamó El Desquite, que también dirigió Andrés Pérez, porque ya Roberto conoció el teatro y empezó a escribir obras de teatro. Escribió 2, 3 obras más de teatro, Carmela Buenagente y otra obra más. Entonces sí, y de alguna manera, ahora esto venía de más atrás. En la película también Roberto cuenta que va a grabar un disco con la Violeta. Bueno, cuando graba el disco con la Violeta, después que graban el disco, la Violeta dice, a ver, paren, ahora vamos a grabar tus cuecas, Roberto. Porque hasta ese momento Roberto no había grabado nada. Todo lo que tocaba, lo tocaba en las fondas, en los bares, qué sé yo, en las peñas. Entonces, también la Violeta hace ese trabajo. Nicanor también lo hizo. Y grabó las cuecas de Roberto con el mismo equipo que ella había grabado su disco. Por eso quedó el Chute Alberto y muchas cuecas grabadas que si no, quizás se hubieran perdido. Se estrena la película el próximo 21 de agosto en todos los cines del país. Sí. ¿Cuáles son tus expectativas? Ha habido pocos estrenos de películas chilenas. Tú eres además uno de los directores que ha tenido de las más exitosas películas chilenas en la historia. Yo estrené una en enero, este es mi segundo estreno del año. Mira, no es poco, o sea, para lo difícil que es producir cine. Estrené una película que se llamó ¿Cuándo te vas? Una comedia que fue bastante bien. Me acuerdo, me acuerdo. Fue bastante bien, hizo muy buenos números en cine. Yo he aprendido a no hacerme expectativas, eso es lo primero. Pero por otro lado siento que esta película tiene un respaldo de mucho cariño, de gente que recuerda la obra de teatro con mucho afecto y que ha transmitido de alguna manera a generaciones más jóvenes este cariño que han tenido por esa obra. Así que yo estoy optimista, pero sin expectativa. Creo que es una película que tiene mucha ternura, que tiene mucha comedia y quizás esto no hemos hablado tanto porque nos hemos fijado más en el drama. Pero tiene comedia porque también esa es una sabiduría popular. Hace poco salió una encuesta, somos el 4º país en el mundo en sentido del humor. Somos de los 4 con más sentido del humor del mundo. En cuántas cosas somos los últimos, o los del medio, o los del montón, pero en sentido de humor somos el 4º país en el mundo. Pucha, qué bueno, porque yo creo que somos medio seriotes. No, es que... Entonces estamos bien en eso. Estamos bien, ¿y por qué? Pero esto es porque Chile, es mi punto de vista, es un país de tragedia. Es un país de terremotos, un país de cosas... ¿Y qué se hace frente a cosas enormes que te superan? Bueno, una cosa es rendirse y la otra es reírse. Cuando yo me río, le digo a la tragedia, tú no me ganaste porque me sigo riendo. Entonces siempre surge el chiste. Pasado el shock y todo de la tragedia, a las horas ya se está haciendo el chiste de lo que pasó. Y eso aparece en la película como una forma de resistencia, como el humor, como una forma de resistencia. Y hay escenas que podrían ser terribles y que uno termina riéndose, porque es una resistencia que tiene el pueblo chileno. Y tú como director has tenido, no sé, no tengo acá toda la cartilla de todas las películas, pero tengo la idea de que has estado más inclinado siempre al humor. Y esto vendría siendo sin duda. Algo un poco distinto. Claro, bueno, yo hice los 80 también, que yo le insuflé mucho humor. Pero sí, era más bien un drama, un melodrama. Tienes razón, tiene además un look mucho más de los 80 que de una película de humor. También hice una serie que Geografía del Deseo, que era una serie también... Hice algunas series que son más dramáticas, pero en el cine generalmente Sexo con Amor, El Rey de los Hueones, me ha tocado hacer comedia, Cuando te vas, ahora último. La próxima película que se llama Conejillos, también es una comedia protagonizada por Daniel Muñoz,
Pero esta me la debía esta película de Roberto Parra, se la debía a la Cata Rojas, que siempre estuvo detrás con mucha fuerza empujando esto, y creo que cumplió como un ciclo. Y es muy emocionante para mí, realmente. Sí, qué lindo, es como un sí. cierre de tus años jóvenes de actor de Roberto, y ahora terminar con esta película. Claro. Uno va viendo la pelada que se acerca, entonces hay que empezar a cerrar cosas, ¿me entendí? No dejar tantas cosas en el aire, ya empecemos a cerrar cajones. Bueno, yo siento que tú más que cerrar cajones abres, porque de actor de teatro bueno, pasas a actor de cine, a director de cine, a director de televisión y ahora escritor de novelas. Así es que, sí. Hay que comer todos los días, ese es el problema. Si no fuera por eso, te juro que haría menos cosas. Bueno, y de ese capítulo del escritor de novelas vamos a hablar la próxima vez que te invitemos, porque ya estamos terminando y creo que me rompiste el corazón. La película, ya, perdón. También. Creo que me rompiste el corazón, ameritaba que le dedicáramos todos los minutos y todo el tiempo. Es de las para películas ahondar más en ella. lindas que yo siento que he hecho y las que llega al corazón de manera más natural. Siento que uno se emociona sin darse cuenta casi, me encanta. Es una preciosa película, la disfruté mucho, tuve el honor, gracias a esta entrevista, de verla un poquito antes que el resto de los chilenos, y la verdad es que es una preciosa película y espero que muchos vayan a verla y que la vayan a ver en familia, porque creo que es apta para ir a verla en familia, acompañado de un adulto, para explicar algunas situaciones, nada explícito ni fuera de contexto, pero quizás... no sé, hay algunas escenas, como dices tú, no es de como el baile del mago en Concepción, no sale el baile del mago en Concepción, no llegamos a ese extremo, para nada, pero unas peleillas y unas cosas que, bueno, estaría bueno que fueran los papás, pero una gran oportunidad para poder compartirlo en familia. Boris, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Y éxito en la película.